me llamo Ana Cody, trabajo para el Centro Nacional para Menores Desaparecidos y Explotados en Estados Unidos, más conocido como NCMEC. Y para empezar, voy a hablar un poquito de quiénes somos, por qué fuimos creados, cómo llegamos a toda esta temática que tiene que ver con la Internet y los riesgos en línea, qué estamos haciendo. Voy a también mencionar un poquitito acerca de casos que hemos tenido y todo lo que tiene que ver en crímenes en contra de los menores, porque no nos especializamos solamente en lo que tiene que ver en crímenes, la desaparición infantil, la explotación sexual infantil y también por esas cosas de la vida y por los cambios que todos sabemos y lo hemos hablado todo el día hoy. La tecnología nos lleva a crecer más estratégicos y verdad, y cuando vemos una problemática que ataca a los menores, nosotros también tenemos que también cambiar un poquitito nuestras estrategias y nos llaman a hacer otras cosas. Bueno, el Centro Nacional fue creado hace 30 años atrás, en 1984, por el Congreso de Estados Unidos. Trabajamos como una entidad sin fines de lucro, pero muy de la mano con el Departamento de Justicia. Somos mandados por el Congreso, siempre vamos a existir. Hasta que si esta problemática existe, por supuesto, NCMEC va a existir. Eso es más o menos. En ese tiempo, en los años 80, todo esto surgió porque había muchos problemas con niños que se desaparecían y antes era más fácil allá encontrar un auto robado que un niño desaparecido. ¿Verdad? No había un sistema, todo el mundo estaba desorganizado, las fuerzas policiales estatales nunca colaboraban con las federales. Entonces, hubo todo este movimiento cerca de los 80, niños desaparecían desde las paradas de buses, explotación sexual, niñas siendo violadas, niños siendo violados y no se podía hacer nada. Entonces el Centro Nacional se creó para ser como el intermediario entre el gobierno, las fuerzas policiales y todos los que trabajamos en la sociedad civil para resolver los problemas, reportar lo que son muy importantes y resolverlos, pero también es lo que tiene que ver con la prevención y la educación de esta problemática, porque si no hablamos y no hacemos mucha bulla de todos estos problemas, los problemas siguen pasando, ¿verdad? Y a veces nos concentramos mucho en apresar al perpetrador y no nos concentramos en qué podíamos haber hecho antes de todo que esto pasara. Y así nos pasó con la Internet y vamos a ver qué estamos haciendo. Como les dije, ¿verdad? Nuestra misión es simplemente, era como un recurso nacional e internacional para ayudar en el desaparecimiento y la explotación infantil, explotación sexual infantil. Pero, como a todos nos pasó, la Internet nos cambió la vida y los problemas también. Entonces empezamos a ver mucha explotación sexual en línea de menores. Ustedes saben si la pornografía infantil, y bueno, cualquier tipo de pornografía es un acto de violencia, especialmente cuando se trata con menores, ¿verdad? Porque no tienen la capacidad para elegir. Y yo también trabajo en lo que tiene que ver con el tráfico sexual de menores, que siempre cuando la gente, hablo de esta problemática, siempre me dicen, bueno, ellas están ahí, ellas quieren estar, sí, pero yo no creo que ninguna niña se despertó un día y dijo, uy, hoy día yo sí quiero ser prostituta. Fue un proceso, ¿verdad? Y la gente tiene estereotipos. Entonces vamos a hablar también un poquitito de eso y qué podemos hacer. Entonces en 1998, el gobierno se dio cuenta de que llevamos esta problemática al gobierno y dijimos, mira, estamos viendo un montón de gente llamando a nuestra línea que con este tipo de pornografía infantil no sabemos qué hacer, ¿verdad? Entonces usamos la Internet para pelear de vuelta. Entonces, Cyber Tip Line, en nuestra línea, como le decimos, que recoge información o la empresa privada que también fueron un poquito voluntariamente obligadas por el gobierno que tienen que reportar cualquier tipo de pornografía o que parezca pornografía infantil en sus de contenido sexual que involucre menores a nuestra organización. Nosotros no somos una organización policial, pero sí hacemos el trabajo de analistas para ayudar en el reporte, en todo lo que para ayudar a la policía, decirle, bueno, encontramos todas estas imágenes, están situadas en este lugar, aquí está todo, ustedes pueden ir a apresar al perpetrador. Entonces,
estuvimos viendo y creamos Cyber Teen Line para ver qué pasaba. Entonces, les estoy diciendo que esto creció enormemente. La pornografía infantil en crímenes de menores violentos en la Internet, yo digo que después de las drogas creo que produce como 32 millones de dólares. Y no hablamos porque no le podemos mostrar la pornografía infantil a la gente, ¿verdad? Es un tema que no, siempre desde cuando empezamos sobre hacer campaña y programas de educación le decíamos vamos a hablar del secreto más grande que tiene América, que es la explotación sexual de menores, porque no es un tema agradable, pero hay cosas que, ¿verdad? A veces hay que conversarlas. Entonces creamos Cyber Teen Line, donde tenemos analistas que trabajan 24 horas al día y tenemos reportes que vienen principalmente del sector que le decimos los que proveen Internet, o los que, desde Google, to Microsoft, to Yahoo, to todos los que ustedes se puedan imaginar, ¿verdad? Yo digo voluntariamente obligados porque si sabemos que hay un reporte y que ellos no hacen nada, ellos pueden tener una multa inmensa. Ellos prefieren un poquito acomodarse y reportar este tipo de incidentes. ¿Qué reportes recibimos en esta línea? Bueno, aquí está una lista. Pornografía infantil, por supuesto. Persuasión infantil en línea, como le dicen grooming, ¿verdad? Que alguien está tratando de incentivar a un menor a enviar una foto. Tráfico sexual infantil, que estamos creciendo en la Internet. Abuso sexual infantil. Turismo sexual, material obsceno que se envía a menores, nombres falsos de sitios de Internet. Por ejemplo, tenemos reportes que dicen, bueno, antes una problemática que teníamos, que los niños escribían White House y se iban a un sitio pornográfico, porque ellos estaban haciendo buscar tareas y al final terminaban en otro sitio. Esos sitios son reportados a nuestra línea. Imágenes o palabras engañosas, falsas en Internet. Todo ese tipo, y cada uno tiene su categoría. Por supuesto, los 4 primeros tienen prioridad. Si es que llega y vemos que es un caso de pornografía infantil, entonces tenemos analistas y empezamos a trabajar en el caso inmediatamente. Y como ustedes pueden ver, cómo han crecido los reportes en los últimos años, casi 500,000. Y es una cosa buena y una cosa mala, porque vemos que es un problema que está creciendo, pero también es bueno que se reporte. Porque un país o un lugar donde no hay reportes no quiere decir que no hay problemas, ¿verdad? Se trata de hacer lo más que se puede y trabajamos también internacionalmente con otros países. Esto un poquito, ustedes vieron el gráfico aquí, pero aquí un poquito yo lo dividí por categorías. Y como dijimos antes, la pornografía infantil es uno de los mayores problemas que tenemos, no solamente en Estados Unidos, y les vamos a contar porque vamos a ver casos de México que también recibimos allá en Cyber Teen Line. Aquí tenemos casi 1,000,000 de la problemática con crímenes contra menores y violencia, esto solamente en línea, ¿verdad? Que son reportados, que ustedes saben que es muy difícil reportar, pero gracias a todo este voluntariado que veamos de los servicios proveedores de Internet, tenemos mucho más acceso a atrapar a los perpetradores y, por supuesto, rescatar a las víctimas. ¿Quiénes son los perpetradores? ¿Verdad? Y eso por un poquito, y esto nos sirve también para cuando hablemos de prevención, cuando decimos, bueno, no hable con extraños, ¿verdad? Que eso no resulta mucho y casi lo eliminamos un poquito de los programas que tienen que ver de prevención, porque los perpetradores tienen mucha paciencia y tienen acceso legal a los menores. Entonces, no sé si todos pueden ver este gráfico que está aquí a mi espalda, y donde dice cuál es la relación entre el perpetrador y el menor. Y tenemos desde familias, que son los más grandes, padres, guardianes legales, otros relativos, tíos, primos, vecinos, niñeras, entrenadores, pareja de los papás, de la mamá, tenemos gente que persuade a los niños en línea, autoproducidos, que vamos a hablar un poquitito más del sexting y cómo estos niños pueden y llegan a mandar estas fotos del tráfico sexual, y también alguien que no es pariente del menor, un desconocido. Pero los más grandes son los que tienen acceso legal a los menores, porque para producir pornografía infantil, ¿verdad?, tiene que haber un proceso de grooming y los niños tienen que tener esa confianza con esta persona.
o con el perpetrador. So, cuando la gente me pregunta, bueno, ¿y qué le digo a los niños acerca de cómo se ve un perpetrador? Y ahí es cuando viene la parte de prevención, que nunca yo doy una explicación de cómo luce, pero sí le digo cómo actúa, ¿verdad? Un perpetrador, no importa que sea tu mamá, tu papá, tu vecino, no hace esto, pero sí, hace lo siguiente: te ayuda, te cuida, te protege, no te hace sentir inconfortable, qué sé yo. Vamos a hablar del programa y cómo podemos tener esas conversaciones. La relación entre el perpetrador y el menor no está diciendo que tienen acceso directo a los niños. Estamos hablando solamente de crímenes en línea contra menores, todavía, ¿verdad? ¿Qué pasa un poquitito, digamos, de vuelta a Cyber Team Line cuando recibimos el reporte? Y Cyber Team Line solamente trabaja con fuerzas policiales, porque después vamos a hablar de los riesgos en línea, que es un poquitito diferente a la pornografía infantil, porque la pornografía infantil ya es un crimen. Y los riesgos en línea, a veces sexting pasa entre dos menores, ¿verdad? Entonces no es más un crimen. Pero, ¿qué pasa cuando alguien llama a Cyber Team Line o reportan? Recibimos, la compañía encuentra algo que se parece a pornografía infantil, lo envía llena nuestro formulario de Cyber Team Line, lo recogemos, lo analizamos, lo priorizamos, decimos, bueno, esto sí parece que está grave, y después hacemos todo el trabajo analítico que tiene que ver. ¿Es realmente un niño? ¿Cuál es la situación? Y a través de esto, yo digo análisis, podemos hasta determinar dónde las fotos fueron tomadas, cuándo, quién, y llegamos a un posible perpetrador. Y damos todo eso a la policía, ¿verdad? Entonces, el problema también es que a veces la policía dice, bueno, nosotros tenemos que cuidar a la gente en la calle, de seguridad en el vecindario, no podemos dedicarnos a toda esta problemática. Nosotros un poquito le quitamos ese trabajo a la policía, le decimos, bueno, ya hicimos todo el trabajo, si este niño está en peligro, está en su jurisdicción, entonces aquí tiene todo el papeleo, usted puede ir y apresarlo. Trabajamos con todas estas fuerzas policiales internacionales también. Vamos a ver ahora que hablamos de la parte teórica, vamos a ver qué casos hemos visto. Y bueno, el caso, uno de los más recientes, que una mamá llamó a nuestra línea y dijo que había encontrado en el teléfono celular de su hija fotos sexualmente muy explícitas, y parece que su hija se estaba comunicando con un hombre mayor, y el cual le estaba invitando a encontrarse con él. La hija admitió que había estado comunicándose por 3 años. Esto no es algo que me pasó un desconocido. Entonces, le estoy diciendo que estos perpetradores son muy ingeniosos para ganar la confianza de los niños, ¿verdad? Porque para hacer que un menor te envíe una foto desnuda después de trabajar casi 3 años, ¿verdad? Él recibió un proceso de grooming muy, muy minucioso. Entonces trajeron las fotos, los analistas que tenemos ahí conducieron una búsqueda y nos encontramos lo siguiente, porque queríamos saber dónde estaba este perpetrador, porque la niña nos había grabado de un lugar de la mitad del país, creo que de Montana o Oklahoma, y nos dimos cuenta de que a través de nuestro análisis, que el perpetrador, este payaso, estaba en Nueva York. Entonces nos comunicamos con la policía de Nueva York para que le hicieran un arresto y encontraron a este sospechoso, y además que encontraron que tuvo cargo de tener encuentro o enviar fotografías de tipo sexual a una menor de 17 años y también promover actos sexuales con otros menores. Y él era un psicólogo que había inventado un sistema en la internet para llamar niñas y hacerle hacer un juego. Si me mandas una foto sonriendo, te mando un regalo. Si te mando después, si no pasaba tiempo, si me mando una foto con tu brasier solamente, te mando otro regalo. Así tenía un juego como entre 5 menores, y estas menores le estaban mandando fotos semidesnudas de ellas. Bueno, el sospechoso terminó siendo procesado por 15 años, y las niñas, por supuesto, fueron localizadas y están en todo su tratamiento psicológico, ¿verdad? Entonces es un caso de cómo funciona CyberTelam y cuán eficiente puede ser cuando los mecanismos están ya con bases, ¿verdad? Mecanismos que funcionan. También trabajamos con México. Y México
cuando pregunté, bueno, ¿y cómo estamos con México? ¿Reportan, no reportan? Y les quiero decir que, bueno, México es uno de los países que más trabaja en esta parte, pero con lo que tiene que ver con atrapar, como dije, a los perpetradores y rescatar víctimas, ¿verdad? Son muy activos reportando con nosotros y el año pasado, en el 2013, México reportó casi 13.000 casos de pornografía infantil. Me imagino que ustedes dirán, bueno, no escuché ninguno en la televisión ni en la radio, pero 13.000 casos de pornografía infantil. Entonces, lo primero que hay que pensar, que hay un problema. Que la violencia de los niños no solamente pasa en mi vecindario, pero bueno, en mi vecindario, sino que pasa en todos los vecindarios, no solamente en Estados Unidos. Estamos hablando de pornografía a través mundial. Yo creo que en un momento cuando ya se haya más estudio, como decía, como tecnología es muy nuevo, vamos a ver que es un problema realmente de salud pública. Entonces vamos a hablar del caso de México. ¿Qué pasó con uno de estos casos recientes? En el 2009 recibimos un llamado de la gente de aquí que trabaja, el representante de una taché, que le decimos, que trabaja con la policía aquí en México, federal, estatal y de la Procuraduría, y dijeron, bueno, mire, tenemos este caso, no sabemos de qué se trata, pero vemos estas fotos, ¿verdad? La investigación se demoró 3 años. Y se demora tanto porque esta persona que estaba produciendo pornografía infantil aquí en México era muy sabio en el sentido de que podía moverse, usaba websites donde no se podía identificar dónde estaba. Entonces, estuvimos trabajando con la policía aquí en México por 3 años, pero en enero del 2012 nos dimos cuenta que él se había quedado por mucho tiempo en un solo lugar y mandamos a investigar todo este website que él ponía fotografía, dónde estaba tomando esta fotografía de menores. Y este fue el resultado, que pudimos encontrar su localización. El sospechoso fue arrestado en 2012 después de confesar que también, él confesó que abusaba a niñas, le sacaba fotos, pero también dijo para ayudar a la policía y posiblemente porque pensó que iba a tener más cargo, que le iba a dar el nombre de todas las personas aquí en México que le proporcionaban fotografías para ponerla en su website infantil. Él tenía todo un negocio aquí. Y recuerden que pornografía infantil es un negocio organizado. Él fue condenado por un juez mexicano a 12 años a una prisión federal aquí en México. También las personas, después que él pudo confesar, fuimos a su casa, aquí están las fotografías de que encontramos donde tenía material pornográfico de menores, y ahí en el otro lado pueden ver el día que los llevaron arrestados para hacer, por sus cargos. También llevamos a las personas que le compraban y producían pornografía infantil. Lo más importante en este caso, bueno, decimos, sí, bueno, qué bueno que este tipo ya no está en las calles, ¿verdad? Pero las víctimas todavía siguen un proceso terapéutico, porque las huellas que dejan ese tipo de situaciones, y él tenía niñas desde 3 años hasta los 14 años. Entonces, pueden pensar el proceso terapéutico que estas menores tienen que pasar por este tipo de crímenes, ¿verdad? Y cómo él tenía acceso tan fácil a estos menores. Ahora, bueno, un poquito, no sé si tienen algo, hacemos preguntas al final, ¿sí? Me tienen que decir cuánto me queda porque me encanta hablar, ¿sí? 5 minutos, ya. Ahora vamos a pasar, bueno, esto lo que hablamos se trataba de cómo, como dije al principio, cómo trabajamos la parte reactiva. Yo trabajo en la parte de preventiva y educación, porque creo que es importantísimo. Creo que nunca quisimos darle al niño de 5 años un machete, pero le pasamos la tecnología porque no pensamos que cómo esto, ¿verdad?, iba a funcionar. Y como hemos dicho 50.000 y hemos escuchado millones de veces, la tecnología es beneficiosa, solamente la pasamos es como un cuchillo que tiene doble filo. Entonces hay que saber enseñar cómo usarlo, cómo podemos entrenar, yo digo los parafrontes de nuestro cerebro, es la parte donde los niños, la parte donde los humanos decidimos y medimos consecuencias, ¿verdad? Cómo podemos crear programas que ayuden a entrenar esa parte, porque al final, como comentaba hoy con mis colegas, dije, bueno, al final, si un menor va a enviar esa foto, va a hacer cyberbullying, va a hablar con ese desconocido, es una decisión que va a tomar y va a ser una decisión, ¿debería hacerlo o no debería hacerlo?
pero no puede tomar decisiones si no sabe las consecuencias y no las has asumido las consecuencias. No con miedo, y vamos a aprender cómo vamos a hacer eso. Entonces, los riesgos en línea. Cuando empezamos a ver toda esta problemática de saber y todo, yo me imagino que van a venir muchos más referente a la tecnología, dijimos, ¿qué los pone en peligro? ¿Por qué estos niños están recibiendo acoso? ¿Por qué están conociendo personas en línea, mayores, no mayores? ¿Por qué están acosando a otros? Y fuimos a hacer un estudio con 1.500 menores en los Estados Unidos entre los años de 10 a 17 en diversos estados. Nos dimos cuenta, y esto un poquito que tenemos en este gráfico son los resultados de los riesgos en línea. Les quiero decir que usualmente cuando los niños estamos hablando de riesgos en línea, no solamente es uno, cuando empiezan a ser más de uno, en peligro. Por ejemplo, si yo me pongo a poner demasiada información, posiblemente personas que no conozco en la vida real van a querer ser mis amigos. Y ya eso es un riesgo en línea, ¿verdad? Ahora, las personas que yo agrego y no son mis amigos, después van a ser mis amigos, porque ya los agregué, entonces están en mi lista de amigos. Después este amigo va a empezar a hablar conmigo de temas sexuales, entonces ya tengo otro riesgo en línea. Un riesgo lleva al otro. Los niños dijeron, bueno, sí, yo he recibido solicitaciones obscenas, sí, yo he recibido una foto explícita cuando yo no la he pedido, sí, y hemos tenido en estos niños que eran solamente 1.500, que dijeron, sí, uno de cada 25 de estos niños dijeron, alguien me mandó hasta un regalo y ticket para que fuera a encontrarlo para tener sexo con esta persona. Vimos que la problemática era los riesgos que los niños y que no medían consecuencias, porque ninguno de ellos vio ningún peligro en poner demasiada información o de agregar personas en línea. Entonces, esto nos daba a nosotros conocimiento para empezar a hacer programas preventivos que fueran efectivos. Entonces, nos dimos cuenta para hablar de los riesgos en línea, que son 4 muy fundamentales. El acoso en línea, o como le llaman, el hostigamiento cibernético o el cyberbullying. El sexting, que a veces un poquito va mezclado el cyberbullying con el sexting también. Predadores en línea y compartir demasiada información. Esos son los 4 principales riesgos que los menores tienen ahora. Vamos a hablar sobre los predadores en línea un poquitito. ¿Qué son los mitos o qué creemos o qué asumimos? ¿Verdad? Donde no hay una educación pública establecida, ¿qué creemos que es cuando le explicamos a los menores? Entonces creemos que son hombres mayores, pedófilos, que fingen ser más jóvenes y que secuestran a los niños de sus hogares. Entonces esa es la perspectiva que le damos, o el estereotipo que le damos a los jóvenes. No hables con este que es hombre, que él me dijo que tenía 40, pero en verdad a mí me dijo que tenía 12, pero en verdad tenía 40, entonces victimizamos, ponemos de víctima a los menores que sí son víctimas, pero lo importante es saber que estas personas o estos hombres no le dicen la edad hasta después de 3, 6, 7, 8 meses, cuando ya todo el proceso de enamoramiento está ahí, y dice, por si acaso yo tengo 50, pero no te preocupes, ¿verdad? Yo igual te amo. Entonces, la realidad es que la mayoría son hombres de 26 años o más. Entonces, a veces decimos predadores en línea. Yo me imagino que todos ustedes están pensando en un monstruo, un viejo, feo, horrible, ¿verdad? Pero no es así. Por eso siempre hablamos de estereotipos. No de estereotipos, sino de comportamientos. ¿Cómo este joven o esta jovencita se comporta conmigo en línea? ¿Qué me pide? ¿Cómo me siento? Está pasando los límites, ¿verdad? Con esos 26 años o más. Por lo general no son pedófilos. Pedófilos son aquellos que buscan niñas menores y más chiquitos, los de qué sé yo, pero los de 5, 6, 7, 8, pero los predadores siempre están buscando niñas y niños de 13 para arriba, cuando son más independientes, cuando estamos tratando de caer en algún lugar social, como decimos en inglés, to fit somewhere, para donde me caigan bien, que la gente me guste. Entonces, esos son los predadores porque es la edad más vulnerable. Rara vez mienten acerca de su edad. Y
no los secuestran de sus hogares, y vamos a ver un video que muestra eso, porque las niñas al final están, o los niños están tan enamorados que a veces se van de su casa o acceden a juntarse con esta persona o acceden a sacarse la ropa y mandarle fotos desnudas. Para hacer el programa educativo que vamos a hablar, que se llama Next Smart, hacemos la historia, una parte que va enfocada para los jóvenes, para los niños de high school, no sé cómo se llama acá, ¿sí? La preparatoria, les llevamos las historias reales. Son niñas y niños que fueron víctimas de situaciones, cuentan su historia y les llevamos materiales para que ayuden a los niños a reflexionar sobre la problemática y que ellos busquen soluciones para ver qué le hubieran dicho a Julie, y también una manera, dónde reportarlo si están en una situación así. Esperemos que funcione. Vamos a ver la experiencia de Julie, que ella fue una víctima, y lo más importante que ella es la que cuenta su historia. La voz es de ella. Solamente nosotros en nuestra organización, que hacemos todo el programa completo, desde la idea hasta diseñar, hasta investigarlo, solamente hicimos el diseño para presentar cómo lo que pasó y qué le pasó en línea. Entonces veremos cómo funciona. El Internet es una herramienta que se debe usar correctamente. Es como un cuchillo. O sea, es muy útil, pero también puede lastimarte. Me llamo Julie. A los 13 años empecé a hablar con Tom. No actuaba ni se expresaba como un hombre de 56 años. Se comportaba diferente en la computadora. Yo sabía que no debía platicar con él, pero lo hacía por vengarme de mis padres. Era agradable tener a alguien que no estuviera siempre diciéndome qué hacer. Empezó a convertirse en algo más parecido a una relación cuando pasamos de ser solo amigos a amigos íntimos, una relación más personal que la de amigos íntimos. Me la pasaba enviándole mensajes de 3 a 6 horas al día. Me enojaba mucho no poder conectarme al Internet, porque sabía que me preguntaría, ¿qué estabas haciendo? Y me enviaba unos 10 correos electrónicos preguntándome dónde estaba. Después se ponía muy mal con eso. Era una oportunidad para manipularme más. Le tenía más confianza que a nadie. Él mencionó que sería agradable que pudiéramos estar juntos todo el tiempo, y entonces se me ocurrió escaparme. La noche que me fui, les di un beso de buenas noches a mis hermanos. Él estaba esperando en su camioneta y simplemente nos fuimos. Me escapé por 3 semanas. El día que me encontraron, íbamos de camino a Reno. Alguien vio la camioneta y nos reportó. Y me di cuenta de que todo había terminado. Realmente nunca pensé que llegaría ese momento. Él estará preso 25 años. Me envió una carta diciendo que fue mi culpa y que me matará si llega a salir de la cárcel. Me dolió mucho porque no decía nada que indicara que yo le importara. No pensé en sus antecedentes y no los relacioné conmigo, ni consideré la posibilidad de que me hiciera algo malo, incluso matarme. Ahora que estoy de regreso, siento como un gran vacío dentro de mí. Si hubiese podido hablar con alguien, tal vez hubiese tenido una idea distinta de ciertas cosas. Si están planeando escaparse, eso no ayuda a resolver las cosas. Si acaso las empeora. Las cosas pequeñas pueden terminar por convertirse en algo grande. Desearía no haber escapado nunca de mi casa. Nunca lo volvería a hacer. Bueno, es un poquitito cómo usamos materiales dentro de las escuelas para enseñar a los jóvenes, y lo hacemos en forma constante, ¿verdad? Porque con un video una vez al año los niños no van a cambiar su comportamiento. Tratamos de hacerlo no desde el miedo, pero sino desde el conocimiento. Yo sé que me queda un poquitito de tiempo, aquí hay una información acerca de sexting, que simplemente para aclarar, sexting es cuando dos menores
intercambian fotografías. Que no hay intervención de un adulto porque ya si que hay un adulto ya es un crimen mayor en Estados Unidos. Sexting aquí son dos menores que lo hacen por diferentes razones, para impresionar, porque están de novios, porque están explorando su sexualidad, ¿verdad? Y no miden las consecuencias, dónde esta foto va a terminar. Caso de hostigamiento cibernético, que ha sido extremo en los Estados Unidos, puedo nombrar millones, pero tengo estos 4 o 5 que terminaron en suicidio, que fue tanto que, bueno, los primeros tienen que ver que habían sido bullying en su escuela, acerca de su condición y orientación sexual, y después de mucho tiempo, y después descubrimos que la escuela no tenía política pública, no había programas de prevención, no había dónde recurrir porque las terapeutas no tenían idea acerca de cyberbullying, no mandaban a puerta bien, no diga nada, dígale a su mamá, ¿verdad? Entonces terminó en suicidio. De muchos de ellos, Megan y Jessica, sobre el proceso de su hostigamiento cibernético, desarrollaron depresión, ansiedad, no fueron vistas a tiempo, ¿verdad? Como dijimos, nada estaba en su lugar y terminaron en suicidio. No quiero decir que todos los casos terminan en suicidio, estoy hablando de los casos extremos, que esperamos que no pase en otros lugares, pero sí que no se le pone atención y no hay ¿cómo se dice? Un sistema en un lugar para darse cuenta de esta problemática, en la prevención y en la reacción antes que pasen, ¿verdad? Estaba en otro lugar en Puerto Rico donde estábamos hablando de cyberbullying y después me vine a enterar que la escuela, las políticas no la habían públicas, ni siquiera mencionaba cyberbullying porque se habían quedado hace 20 años atrás. Entonces tenemos que avanzar con la tecnología, ¿verdad? Involucrar padres, profesores, gobierno, tener mecanismos. Y no sé si ustedes saben la historia de a la final de Amanda Todd, que fue muy publicado, que ella hasta puso un video en la internet diciendo que ella se iba a matar, y después de publicar un mes eso se mató, ¿verdad? Entonces eso fue para nosotros un llamado de conciencia para decir, bueno, ¿y dónde estábamos nosotros? ¿Verdad? Pero sí tuvo mucha publicidad después de todo lo sucedido. Entonces, la importancia de la prevención para nosotros es, en primer lugar, no vamos a mostrar el video porque yo sé que estamos un poquito cortos de tiempo, pero no solamente quiero hablar de los filtros que se ponen para la internet, las computadoras, porque los niños tienen acceso a estar en línea desde sus teléfonos celulares. Tampoco se trata de dar una lista de todos los medios sociales donde los niños van, entran en Facebook, que ponen o ponen, sino que realmente darles una educación para cambiar los comportamientos de esos niños, que cuando tengan que decidir, puedan usar esa información que le estamos dando para hacer una decisión correcta, ¿verdad? ¿Cómo? Enseñándole consecuencias, no una vez, muchas veces. ¿Cuántas veces nos enseñaron a nos dijeron que teníamos que lavarnos los dientes? A mí no me dijeron una vez, ¿verdad? Muchas veces, como cruzar la calle. Así tenemos que usar la tecnología, repetirla, prevenirla, educarla. Niños tienen acceso a internet, iPad de los 5 años. ¿Por qué queremos hablar de hostigamiento cibernético de los niños de 15 cuando los niños de 5 ya tienen acceso a juegos, a iPad? Algunos niños de 10 hasta tienen Facebook, pero esperamos hasta los 13, 14, cuando está el problema ya muy grande, cuando los niños ya desarrollaron comportamientos riesgosos de que tenían 5 años. Entonces tenemos que ir de la mano de la tecnología. Si le damos un iPad a un niño de 5 años, ¿cuáles son? Capaz que los niños de 5 años no van a enfrentar predadores sexuales como los niños de 15, pero van a enfrentar otro tipo de problemática. ¿O cómo podemos formarla para que este niño no sea un cyberbully? ¿Verdad? Cuando hablamos de cyberbullying también, siempre hablamos del que la víctima y el que está cyberbullying, pero también tenemos, en inglés se llaman los bystanders, los que están mirando, ¿verdad? ¿Cuál es el rol de ellos también en toda esta problemática? Y cómo la escuela también la está confrontando. Y la comunicación, no solamente entre padres en hijos, pero enseñar a los padres acerca de tecnología. Comunicación entre gobiernos y entidades sociales, locales, grupos civiles públicos, y como estamos haciendo ahora, tratando de integrar ideas para crear soluciones
sostenibles, ¿verdad? No quiero que esto se quede, bueno, vinimos y ya estuvo bien el foro, pero en 3 meses, 4 meses nos olvidamos de esto, ¿verdad? Porque la problemática sigue. Mientras menos la hablamos, menos solución. Y este es el programa de Next March, que podemos hablar un poquitito mañana sobre la prevención que creamos y que ahí es nuestra, como decimos, vamos poniendo todos los materiales que vamos creando. Está en español, es gratis, desde presentaciones hasta todos los materiales como el video que viene acompañado con guías, cómo ustedes pueden introducirlo, pueden usarlo como un material mensual en sus escuelas, en sus organizaciones, o material adhesivo a lo que están ustedes ya haciendo, ¿verdad? Viene para todas las edades. Los más chiquititos tienen a este robot que se llama Clicky, que les enseña acerca de los libros en internet, y los más grandes tienen las historias de vida real, ¿verdad? No sé, ¿preguntas? ¿Estamos bien en tiempo? ¿Me pasé? Quien tenga alguna pregunta, le paso el micrófono con muchísimo gusto. Hola, buenas tardes. Quisiera saber, ¿le dan seguimiento a las víctimas? No sé si tengan estadísticas. ¿Estas víctimas después se llegan a convertir en victimarios o no analizan esa posibilidad? No seguimos a las víctimas. Tenemos una unidad de mi organización que se llama Abocadores de Familia, que ellos trabajan con un grupo de terapeutas. O cuando este tipo de situaciones aparecen y son reportados a nosotros nos concentramos en que esta reciba terapia y que la escuela sea envuelta y que los papás sean envueltas. No hemos sabido de ninguno de los que hayan sido víctimas que se hayan vuelto victimarios en lo que hemos hecho, ¿verdad? Yo estoy hablando de un grupo de, no sé, 200 menores, 300 menores que están dentro de nuestro reporte, porque ¿verdad? Hay otros que no son reportados al Centro Nacional, no tenemos conocimiento de eso. Pero no hemos tenido ningún tipo de reporte que diga que, por ejemplo, el caso de Julie, que es un caso real, hicimos seguimiento en este tipo de casos y ella, bueno, volvió a su escuela normal, pero lo que sí nos damos cuenta es que tienen periodos largos de terapia, que tiene que estar en la mamá envuelta para volver a tomar su vida un poquito normal, por decirlo así. Felicidades por la exposición. Yo te quería preguntar esto un poco relacionado aquí, con la anterior pregunta, si hay un seguimiento en cuanto al trabajo terapéutico, es decir, si ustedes también, una vez que es detectado, canalizado, digamos, la denuncia con las autoridades de seguridad, si ustedes canalizan a estos chicos con terapeutas en lo particular o queda a decisión, digamos, de la familia con qué terapeuta van a ir. Ese es un sentido de la pregunta. Y la segunda, si ustedes tienen, digamos, alguna estadística o algo también del vínculo que pueden tener estos chicos con sustancias, con adicciones o algo. La primera pregunta, tenemos, como decimos allá, un network de profesionales terapeutas que tienen cierta especialidad, porque tenemos muchas temáticas en el Centro Nacional. Trabajamos el problema del desaparecimiento infantil, hay terapeutas que se especializan con la reunificación, la explotación sexual infantil, y cuando vienen con temas como cyberbullying y sexting, tenemos también terapeutas que las familias son referidas de acuerdo al estado en que viven, ¿verdad? Porque nosotros estamos en Washington DC, trabajamos a nivel nacional, entonces supongamos que una víctima y su familia están en California, ¿verdad? Pero nosotros tenemos gente especialista ahí que se encarga de ello. Claro que si la familia tiene alguien que le conoce y que tiene más confianza, por supuesto que vamos a elegir al que quiera la familia. Ahora estamos trabajando la parte de traer terapistas que hablen español,
porque el número de reportes de la comunidad hispana ha crecido tremendamente, entonces queremos que, a veces los niños hablan inglés y los papás no, entonces para que toda la dinámica esté, ¿verdad?, que sea efectiva, en lo terapéutico estamos buscando profesionales que hablen el idioma para hacerlo más culturalmente apropiado para el proceso de sanación. ¿Y cuál es la segunda pregunta? Muy interesante porque los jóvenes que nos dimos cuenta que los jóvenes, por ejemplo, que están más propensos a hacer sexting o ser los que hacen el cyberbullying, son tienen comportamientos riesgosos fuera en línea, están más propensos. Tuvimos un estudio con el Centro de Enfermedades, CDC, que nos dimos cuenta que muchos jóvenes estaban propensos a tener sexo sin protección y también enviar fotos desnudas, que había una correlación muy cerca de eso. Los comportamientos de riesgo que involucra drogas son una parte importante de quién puede ser como decir así, el victimario y quién puede ser la víctima. Pero, ¿verdad? Sexting y cyberbullying son temas muy nuevos. Nosotros estamos como prediciendo y viendo y no adivinando, viendo el estudio como cuando lo vamos viendo, porque el tema yo creo que lleva como unos 15, 17 años siendo trabajado en la parte de prevención en los Estados Unidos. Soy Patricia Carmona de Gender. Hola. Hola. Uno de los temas que nos preocupa mucho es la falta de acción ante la violencia, y justo tocaste el tema hablando de esos bystanders, de los espectadores que normalmente no hacen nada, y veo que es una parte de lo que ustedes integran. ¿Qué estrategias sugieren, qué estrategias han utilizado ustedes para trabajar con ese grupo, para que ese grupo se vuelva un agente contra la violencia? Puedo mencionarte dos, que sean integrados como parte de las políticas públicas y también de los programas educativos y de prevención, ¿verdad? Porque a veces, como dije, hablamos de la víctima, del bullying, pero nunca decimos qué estos niños van a hacer, ¿verdad? Y darle pasos específicos. Si tú ves que hay un caso de bullying o cyberbullying, esta es la política de la escuela, tienen que ser A, B y C, o decírselo a los papás. ¿Cuál es la estrategia? Darle pasos muy específicos, porque encontramos que los niños querían hacer algo, pero lo mejor que estaban era no hacer nada, porque no querían ni meterse, ni sabían que, ¿verdad?, que no había nada no había nada establecido. Entonces, lo que estamos haciendo a través de nuestros materiales es, primero, ¿verdad?, que las escuelas nos tengan y las políticas públicas estén conscientes de que hay niños y menores y estudiantes que son bystanders y que necesitan hacer algo también, ¿verdad? Porque después de un momento o se convierten o ayudan al victimario o ayudan al perpetrador. Entonces, para ponerlos en un lugar y darles soluciones, son la estrategia de ellos, darles los pasos. Tienen que ir a reportarlo, tienen que hablarlo con su mamá, o dígale a su papá, y su papá los van a traer a la escuela si se sienten menos intimidados así. Lo que más trabaje para la escuela, nosotros trabajamos con la escuela, cómo ellos pueden dirigir esa parte. Aquí atrás, hablando de cyberbullying y sexting, ¿qué tanto, hablando estadísticamente, qué tanto se dan esos encuentros ya de manera consumada? ¿Qué tanto después de todo el filtreo, la seducción que sucede a través de la web, se logra contactar físicamente a la víctima y al victimario? Y también, ¿qué tanto varían las políticas de estado a estado? ¿Qué tanto varían California, Florida, Washington, de acuerdo a las políticas y sobre todo las penalizaciones que se dan en cada caso? Bueno, déjame ver si entendí. Bueno, lo que te puedo decir que era una problemática tremenda cuando vimos este nuevo fenómeno, porque las leyes habían sido establecidas para proteger a los menores, pero en algunos estados nos encontramos que niños de 12, 13 años ya estaban en la lista de ofensores sexuales porque habían producido pornografía y la habían distribuido. Entonces tuvimos que un poquitito llevar la legislación y ponerle, porque no sé si pasa acá, pero allá si tú eres un ofensor sexual, estás en esa lista para toda tu vida. Entonces pensamos que era demasiado extremo para niños de 12, niñas de 13 años en esa lista. Establecimos que cada estado bajó y dijo, bueno, y tienen que medir, depende de cada
Depende de cada estado y de cada caso, porque hay casos de cyberbullying o de violencia que terminan en violación a niñas. Esos casos son extremos y se tienen que llevar a la justicia, pero hay otros casos de cyberbullying que le está molestando por teléfono y llamándole nombres, que no necesita llevarse a la justicia, pueden ser manejados si es que hay pólizas establecidas dentro del sistema escolar, o maybe a lo mejor una expulsión, qué sé yo, que digo es algo extremo, ¿verdad? Pero también cómo involucramos a los padres. Y sí varían de estado a estado, pero sí a nivel general, la legislación es que el estado deben proteger al menor y es caso by caso, depende de la situación y en qué termina, como estos casos de suicidio, que no pudimos hablar específicamente, que hubo involucrado hasta los papás de las niñas, crearon perfiles falsos en Facebook y estaban molestando a las amiguitas, la niñita se suicidó. Entonces esos casos donde involucra un adulto tienen que ser llevados a justicia. Bien, gracias. Una última pregunta aquí adelante y continuamos con la siguiente conferencia. Buenas tardes, felicidades por la ponencia. 2 preguntas. En cuestión de género, ¿hay más niñas o niños en esto? ¿Es como a la par? Y en cuanto a drogas, ¿cuál de todas las sustancias son como las que más se utilizan? Sobre todo porque estamos hablando de menores de edad. Yo digo que siempre se tiende que son niñas, e incrementa un poquitito más porque en lo que tiene que ver con predadores en línea, las niñas son victimizadas más que los varones. Pero también nos hemos encontrado que los varones no reportan cuando tienen este tipo de situaciones en línea, y tiene un poquitito que ver como nosotros vemos la situación o este tipo de dinámicas, porque si una niña está con un hombre mayor, uy no, pero si un niño empieza a hablar con una mujer mayor, está bien, ¿no? ¿Verdad? Los niños exploran su sexualidad y todos le echan porra, que está súper bien, que está saliendo, que él tiene 15 y la niña tiene 20, y que aprendió a tener sexo con esa mujer que es mayor. Entonces, los niños no tienden a reportar porque no piensan que es una victimización, ¿verdad? Creo que nos dimos cuenta que 39% de los hombres, de los varones, estaban dentro de todo el país reportando este tipo de incidentes. Sabemos que es más. Muchos niños, hicimos un video que si tienen la oportunidad, que no tuvimos ahora, que lo traje, que se llama Diario de Sobrevivientes, que lo pueden encontrar en el programa de NextMart, y se trata la historia de 2 niños que encontraron personas en línea y que se encontraron y se fueron a encontrar con ellos y ellas, y cuentan su experiencia, qué pasó, e invitan a los jóvenes a reportar este tipo de sistemas. Pero sí, siempre yo digo que las mujeres son más victimizadas, pero no quiero minimizar con esto que los niños no son victimizados, ¿verdad? Simplemente a veces no le prende en la cabecita de decir, esto no está bien que esta mujer me esté mandando este tipo de mensaje, o que mi profesora me esté hablando así, ¿verdad? Porque no hemos hablado de esos temas con ellos. Y la segunda era el tipo de... Eso es difícil porque no sé realmente si es que hay una droga que usen más que otra, porque no es como seguir con las drogas que usan los jóvenes, es como yo que pueda seguir cuáles son todos los lugares de encuentro social en la internet que aparecen todos los días, ¿verdad? Es una lista inmensa. Por ejemplo, el último que supimos es que los jóvenes estaban mezclando un líquido que se usa para la tos con alcohol, y se ponían bien, lo usan como una droga. Entonces, no te puedo decir cuál es la que usan más que otra, o cuál combinan. Muchos de los jóvenes en Estados Unidos están bajo Prozac, ¿verdad? Y cuando ellos siempre están, los otros estaban usando en un tiempo las pastillas para el dolor, se llaman painkiller, lo estaban usando en exceso, y y ahí también ellos están en una droga. Es muy difícil para mí decirte específica, porque no hay.